Aquí. Bueno, muy buenos días, estimadas estudiantes y estimado equipo académico que nos acompaña, así como los invitados e invitadas que están por acá en esta sala. Hoy nos encontramos acá en el trabajo, en la presentación final del trabajo de graduación de nuestras estudiantes. Estamos en modalidad virtual. El acta de presentación pública de trabajo final de graduación se realizará de manera virtual, según se establece en el artículo 80 del Reglamento General del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje de la UNA. Para ello se respetan los requisitos de seguridad, colegialidad, simultaneidad y deliberación, así como la compatibilidad de la tecnología y la participación real de cada uno de los participantes en esta sesión. Se les indica además que la sesión está siendo grabada para el respaldo administrativo. La carrera corresponde a licenciatura en Administración Educativa. El tema, Educación Inclusiva desde la Gestión Educativa, un estudio de caso en el Centro Educativo Liceo de Atenas Marta Mirambel Umaña, bajo la modalidad de tesis, hoy miércoles 29 de noviembre de 2023 a las 9 de la mañana, bajo la tecnología Zoom. Nos acompañan las estudiantes Mariana Esquivel Prado y Catalina Lewis Salas, a quienes felicitamos. Damos cordial saludo y pues felicitación por estar ya en este proceso. Asimismo, nos acompaña el comité asesor, el doctor José Antonio García Martínez, quien ha desempeñado su labor de tutor, el máster Warner Ruiz Chávez, quien se ha desempeñado como asesor en este trabajo, la señora asesora también, doctora Evelyn Chen Quesada, que hoy no nos puede acompañar, pero formó parte del equipo, la máster Ana Lidia Montes Rodríguez en representación de la dirección de la unidad académica y mi persona, Víctor Villalobos Benavides, en representación del decanato. Pues nuevamente felicitarlas, jóvenes, esperamos que sea una sesión bastante provechosa, muy rica, que sea un espacio académico. Pedirles tanto a las estudiantes como al comité asesor mantener sus cámaras activas en todo momento. El micrófono podemos silenciarlo si hay ruidos externos que puedan interrumpir, por favor, en el momento de intervenir nada más activamos. Y a las personas que hoy nos acompañan también y que están apoyando acá a nuestras estudiantes, pues agradecerles la participación como parte de un proceso académico. Es importante tenerles por acá acompañándonos y agradecerles que por favor mantengan a nuestros invitados la cámara y el video apagados en todo momento. Posterior al proceso de presentación va a haber un espacio exclusivo para que puedan interactuar con las estudiantes. Sin más, entonces, preámbulo, vamos a iniciar con el proceso. Catalina, Mariana. Entonces, a partir de este momento quedamos con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Voy Muchas a compartir. gracias. Y me indican si pueden verlo bien. Sí, amiga, se ve bien. Nada más para hacerlo en grande, porque se ven como las otras diapositivas. Ya, ahora sí. Sí. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas presentes. Gracias también al profesor Warner, a la profe Evelyn y al profe José por, ¿verdad? Guiarnos en este proceso. Y un agradecimiento también a la DET en sí por hacernos parte de, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Catalina Lewis, como bien el profe lo decía, profe Víctor, la compañera Mariana Esquivel, y el día de hoy vamos a explicarles a detalle acerca de nuestra temática de investigación. Y antes de dar como un inicio, nosotros quisiéramos traer a colación que, bueno, desde un mundo completamente cambiante actual, donde la educación inclusiva vuelve o toma mayor fuerza, ¿verdad? Quiero que ustedes mismos desde sus diferentes contextos analicen si en su etapa educativa, tal vez en el colegio, en la escuela, en las licenciaturas, bachilleratos, ¿verdad? Consideran que, o sea, quiero como que vayan hacia atrás e imaginen si realmente tuvieron alguna barrera que les impidiera el desarrollo en sí de lo que es la educación inclusiva, ¿verdad? O la educación de calidad. Entonces, quiero como que hagan esa introspección y se lleven eso para el resto de nuestra presentación, que analicen si realmente sufrieron o consideran que han sufrido alguna vez en estos espacios alguna parte de discriminación, alguna barrera que les impidió desarrollar a fuerza o les impidió
permitió desarrollar al 100% todas sus habilidades. Entonces, quiero que se lleven esto para dar inicio. Nuestra temática, como bien se mencionaba, es la educación inclusiva desde la gestión educativa. Y acá queremos resaltar esos espacios. Para dar inicio, también es muy importante mencionar que nosotros, nuestro trabajo de investigación fue también vinculado al proyecto educativo La gestión educativa para la promoción de entornos inclusivos en centros educativos, la misma desarrollada desde la carrera de Administración Educativa, desde la DET, y en el proyecto de vicerrectoría tanto de el CIDE, la UNA, como de la Universidad Estatal a Distancia. Entonces, también acá nosotros fuimos bastante privilegiadas y agradecemos muchísimo este espacio donde nosotros nos vinculamos a este proyecto que nos permitió desarrollar muchas habilidades ligadas completamente a la educación inclusiva. Y también acá queremos agradecer a las personas investigadoras del estudio por este espacio que nos permitió hacer el enlace académico y educativo. Para dar inicio entonces ya meramente a lo que es la temática, nosotros buscamos dos antecedentes de tipo internacional y nacional. Con respecto a los antecedentes internacionales, tenemos como primer referente a Sabando en el año 2016, que dice que a mayor grado de inclusión en los centros educativos hay un mayor rendimiento académico. Y acá vemos como que se vincula completamente la inclusión con el éxito académico de los estudiantes. Una segunda cita referencial a la parte internacional tenemos a Sigue y a San Martín, el cual menciona que involucrar a la comunidad educativa dentro de esos procesos de inclusión permite y también garantiza una educación más diversa y que sea de calidad. Y asimismo, Tigroso 2019 menciona que la administración basada completamente en lo que es la inclusión permite favorecer esas como interacciones de las personas mediante que, bueno, la comunicación, motivación y también el aspecto de negociación. Más ligado al aspecto nacional, de índole nacional, tenemos también en este caso a Jiménez y Jiménez 2016, el cual nos menciona que la gestión debe realizarse desde un liderazgo completamente inclusivo para fomentar el sentido de pertenencia en la comunidad educativa. Hay algunas investigaciones también ligadas al sentido de pertenencia y al rendimiento académico, entre otros. Ahora, como segundo referente, Meléndez 2018 menciona que es necesario atender temas de inclusión desde otras perspectivas, como lo que es género, familia, comunidad, migración, entre otras que pueden ser abordadas también desde la gestión educativa. ¿Y esto qué permite? ¿Por qué? Más bien, porque el 46% de los estudios de educación inclusiva están dirigidos completamente a lo que sería la parte de discapacidad o necesidades educativas especiales. Esto de acuerdo con Ruiz et al. En el 2021. Entonces, vemos cómo la mayoría de investigaciones se ligan a esta parte y es por eso que nosotros quisimos indagar un poco más, ver qué más, ¿verdad? Desde el género, familia, comunidad y demás, podemos brindarle como aporte a la gestión educativa. Bueno, de igual manera, para ampliar acerca de la justificación, nosotros, bueno, hacemos este énfasis en dos perspectivas, desde la educación inclusiva y la gestión educativa. Entonces, para iniciar desde la educación inclusiva, hablamos del contexto educativo costarricense. Acá hacemos referencia a cómo el contexto, ¿verdad?, acompañado de todo el movimiento ¿verdad?, que ha vivido la sociedad, ha estado cambiando y pues eso también se ve reflejado en los centros educativos. De igual manera, como mencionaba Catalina, hay muchísimos estudios relacionados al tema de discapacidad o necesidades educativas especiales y aunque sabemos, ¿verdad? Y somos conscientes de que es un tema muy interesante y también muy importante, también se estaba dejando de lado como otra área de la diversidad que también es bastante importante y se hace énfasis también en la diversidad estudiantil, o sea, como les mencionaba, hay muchísima diversidad por todos los cambios que ha venido pues dándose en la sociedad y por lo tanto también es necesario este tipo de investigaciones que abarquen otro tipo de elementos. Y desde la gestión educativa se habla de potenciar los procesos de aprendizaje, ¿verdad? Cómo desde la gestión, tomando todo lo que nos dice la inclusión, la educación inclusiva, podemos generar, perdón, y potenciar este aprendizaje. El aporte teórico a la disciplina nos parece fundamental que las personas que se están formando y las que ya están pues ejerciendo esta disciplina puedan tener un poco más de biografía, puedan entender qué está sucediendo en los espacios actuales y eso llevarlo a la práctica. De igual manera, el aumento en la exclusión, se ha venido dando muchísima exclusión desde, ¿verdad? Desde pandemia, han venido aumentando los números de exclusión educativa ¿verdad? Por muchas perspectivas. Y acá es donde la persona gestora también tiene que conocer de esto, ¿verdad? Y tratar de responder a esta necesidad.
Y la actualización, ¿verdad? Nos parece fundamental como gestoras y como futuros gestores, ¿verdad? Poder actualizarnos constantemente de estas temáticas, entender la realidad educativa costarricense y cómo responder, ¿verdad? Y acá es importante enfatizar también el papel de la persona gestora y cómo desde su trabajo, desde su desarrollo, puede abordar todos estos temas, ¿verdad? Y generar una comunidad educativa inclusiva. Ahora, con lo que respecta a nuestros propósitos de investigación, el general era analizo desde la perspectiva de la persona gestora, tanto docentes y estudiantes, la implementación de la educación inclusiva en el centro educativo antes mencionado, con tres propósitos específicos. El primero era determino tanto las características personales como profesionales de la persona directora. El segundo era identificar las prácticas inclusivas y el cumplimiento de tanto políticas como normativas en el centro educativo. Y por último, reconozco las estrategias de apoyo necesarias para la implementación de la educación inclusiva. De igual manera, vamos a ampliar acerca del referente teórico utilizado. Para esto, bueno, Dusan en el 2010 nos habla de la educación inclusiva, ¿verdad? Y nos dice que es un tipo de educación que no pone barreras, ¿verdad? Que dice no a la discriminación y que busca que todas las personas, ¿verdad? Se sientan cómodas en su lugar de aprendizaje, que se sientan parte de, y por lo tanto esto va a ayudar también a que la persona se logre desarrollar, ¿verdad? Se siente cómodo, se siente que pertenece a ese lugar y que es respetado, ¿verdad? Según lo que esa persona tenga en, ¿verdad? En sus perspectivas. De igual manera, se habla de gestión educativa. Acá Chen y Rees en el 2021 nos hablan de este proceso, ¿verdad? Y nos dicen que es un proceso también colaborativo, un proceso en el que el gestor debe garantizar que las personas, ¿verdad? Que son parte de la comunidad educativa tengan las herramientas para llevar a cabo las funciones y cumplir con los objetivos de pues del centro educativo, ¿verdad? De igual manera, Ruiz et al. En el 2021 menciona acerca de la inclusión desde la gestión educativa y acá hace referencia a la importancia, ¿verdad? Que desde la gestión se logre nutrir a el personal docente, a los estudiantes, a la comunidad educativa en general, para llevar a cabo la inclusión y que ya esto sea parte de la comunidad, ¿verdad? No se tenga que hablar de eso para que se haga, sino que ya es algo que está arraigado en la comunidad educativa y por lo tanto se realiza, ¿verdad? Y que eso también debe darse desde la gestión. Y por último, en esta diapositiva, Valdés en el 2018 nos habla de la cultura inclusiva y acá hace referencia a esa necesidad, ¿verdad? Que desde la gestión se abran los espacios y se den las herramientas necesarias para que las personas logren entender qué es la inclusión y cómo voy yo desde mi papel como participante de este lugar voy a garantizar que se dé esta inclusión, ¿verdad? Para continuar con el referente teórico, nos destaca acerca de las prácticas inclusivas. Montaner 2017 menciona que es ideal, digamos, como que las prácticas inclusivas dependan del contexto y tomen en cuenta acciones como actitudes, competencias, tanto de los docentes como de la población estudiantil. Entonces, acá tomar en cuenta esas características para poder aplicar prácticas verdaderamente inclusivas. También tenemos las políticas inclusivas, nosotros las dividimos en varios como subcategorías, como lo era el nivel educativo, y aquí desglosamos cierta cantidad de políticas también educativas, alfabetización, la parte de becas, que tanto nacional como internacional podemos vivenciar, la parte de retención y prevención del abandono, que en nuestro caso sería la exclusión escolar, ¿verdad? Y también la parte de alfabetización y formación docente. El papel de la persona gestora en la educación inclusiva, tenemos a Guerrero 2019 que menciona que la persona gestora que realmente aplique un liderazgo inclusivo necesita como ser flexible, evaluar las características antes mencionadas del contexto en sí y a partir de ahí modificar o evaluar o crear nuevas estrategias para poder aplicar la educación inclusiva. Y por último, liderazgo inclusivo, que tenemos a Cerdas y García 2019. Ellos nos mencionan que por ahí de los años 90 más o menos, el liderazgo se vivenciaba un poco más a lo que es la parte administrativa. Era muy poca incidencia que tenía en cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero ya por ahí del 2014
más o menos, van incorporando un liderazgo que sea un poco más pedagógico, que se incluya muchísimo más en ese proceso, que realmente es como casi que uno de los objetivos más importantes de la gestión, ¿verdad? Que es la parte del currículum. Entonces, se fue incorporando muchísimo más a la parte pedagógica, lo que permite desarrollar el liderazgo inclusivo. Bueno, para continuar, vamos a enfatizar en lo que es el marco metodológico. Para la presente investigación, nosotras utilizamos el paradigma naturalista y acá desarrollamos tres premisas importantes, ¿verdad? Al principio se habla de la parte ontológica, que nos dice que la realidad es cambiante, creada y holística, y acá hacemos referencia a cómo los centros educativos, ¿verdad? Y la sociedad se ha desarrollado de cierta manera y por lo tanto es necesario entender ese contexto en específico. De igual manera, la epistemológica, que nos habla que cada individuo tiene una perspectiva de su realidad, pero haciendo referencia acá a la educación inclusiva, pues cada estudiante, cada persona participante tiene una perspectiva y una vivencia personal, ¿verdad? Y es lo que expresó durante este proceso de investigación. Y en la parte metodológica se habla de las estrategias de investigación que son libres y abiertas. Bueno, en este caso utilizamos estrategias que nos permitieran entender esa realidad de cada individuo y que se expresara según las vivencias que ha tenido a lo largo de su vida. De igual manera, utilizamos un enfoque cualitativo, ya que este nos permite analizar las experiencias de las personas participantes, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos nosotros en esta investigación? Poder entender sus experiencias y también entender cómo estas se han visto reflejadas en el centro educativo del cual se hizo este estudio de caso. De igual manera, el respeto por la perspectiva y el significado que se le otorga a las experiencias. Para nosotras como investigadoras era muy importante este punto, ¿verdad? Que la persona que estuviera participando se sintiera parte de la investigación y que no se sintiera juzgada ni se sintiera, ¿verdad? Que no estamos de acuerdo con lo que decía, sino respetar ese pensamiento y esas experiencias. Y de igual manera no pretende generalizar la información. Y bueno, en la parte del método de investigación se utilizó un método fenomenológico, ya que este estudia el fenómeno en su ambiente natural, que pues fue lo que nosotros realizamos, ¿verdad? En el centro educativo. Toma en cuenta el significado de cada individuo y de sus experiencias y se obtiene información de las personas que han experimentado el fenómeno. Nosotros intentamos que las personas que participaran en el estudio fueran bastante diversas y contar con una amplia, ¿verdad? Personalidades y pensamientos para también nutrir nuestra investigación y eso más adelante Catalina se los va a explicar. Ok, bueno, la población participante, contamos con tres poblaciones en específico: docentes, estudiantes y la persona gestora. Con docentes trabajamos con 6 docentes de varias áreas. Por ejemplo, pueden ver ahí como ciencias, matemática, la parte de educación especial, profesional en orientación, español e inglés. Los docentes con respecto al género era variado, tanto masculino como femenino. Trabajamos con una persona gestora. En este centro educativo en específico solo tenía una, entonces con ella fue quien obtuvimos ver la información al respecto. Y por último, con la población de estudiantes, un total de 8 estudiantes que oscilan las edades entre 14 a 16 años, igual con géneros completamente variados. La población en sí, intentamos como contactar esos tres tipos para que fuera parte como una representación significativa de la comunidad educativa, que para nosotros era muy esencial no solo conocer una versión, sino las tres. Bueno, para continuar, vamos a hablar acerca de los temas por explorar. En el primer objetivo, ¿verdad? Hablamos de las características de la persona y acá hacemos énfasis en lo que son las características personales y profesionales que van a ser desarrolladas también más adelante, pero es importante mencionar que estas son basadas también en las experiencias que ha tenido la persona tanto a nivel de su formación académica como sus experiencias personales. De igual manera, los ejes de inclusión, que aquí hablamos de las prácticas inclusivas, las políticas y las normativas, ¿verdad? Que también hacemos énfasis en todas esas reformas, en todas esas normativas que se realizan y prácticas para lograr una educación inclusiva. Y las estrategias de apoyo, que acá hablamos de personas docentes y cultura organizacional, siempre enfatizando a cómo la persona gestora, ¿verdad? Y el papel que ésta tiene en el desarrollo de estas estrategias, ¿verdad? Cómo brinda las herramientas para crear estos espacios y para que las personas docentes también puedan implementar la educación inclusiva desde las aulas.
¿sí? Las técnicas de recolección de información fueron dos en específico. Trabajamos con la entrevista semiestructurada con la persona gestora. Esto nos permitió como que se dieran preguntas como más, respuestas, perdón, más creativas, más libres, más comprometidas, ¿verdad? Sin una presión como tan grupal. Nos permitió como que se buscara, bueno, lo que queríamos más bien era buscar como motivaciones más profundas, ¿verdad? Que se pudieran un poco ampliar más la respuesta que la persona gestora nos estaba brindando. En este caso, las tres técnicas de recolección se realizaron en días diferentes y la entrevista tuvo una duración como de unos 30 a 35 minutos estimando. Ahora, el grupo focal con las personas estudiantes y con las personas docentes, como les decía, fueron en días completamente diferentes. Anteriormente los estudiantes, y les mencionábamos que eran 8, los docentes únicamente 6. Nos gustó mucho la dinámica desarrollada dentro del grupo focal debido a que había variedad de ideas, una interacción grupal bastante dinámica y también nos permitió como capturar esas relaciones o dinámicas que solamente se pueden realizar dentro de un grupo, ¿verdad? Entonces permitía que se fuera ampliando un poco más y que llegaran ideas nuevas, lo que nos permitió recolectar bastante información súper importante y necesaria para cumplir con nuestros objetivos. Sí, básicamente. Bueno, de igual manera, en el análisis de la información utilizamos la triangulación, ¿verdad? Para nosotros era muy importante lograr determinar estas interacciones, ¿verdad? Coincidencias en información, ver qué ideas eran iguales entre las personas participantes, tanto docentes como la persona gestora y los estudiantes. Nos iban dando esta información, ¿verdad? Y íbamos logrando pues esta apreciación. Y bueno, acá para esta triangulación utilizamos lo que es la teoría, la entrevista realizada y los dos grupos focales. Ya más enfocado a la parte de la teoría de Taylor y Vaughan del año 2007, utilizamos tres fases importantes. La fase de descubrimiento, que en esta fue un contacto un poco más de observación y de ir como acercándonos poco a poco a la población, que de hecho en esta fase nos fue un poco más fácil porque la compañera Mariana tiene un contacto un poco más directo con la población, entonces se nos hizo bastante fácil. En la parte de codificación, lo que intentamos fue recolectar la información y transcribirla de manera literal para poder ya con eso y estas dos técnicas como lo que es el grupo focal y la entrevista semiestructurada, trasladar eso a la fase 3, que es la relativización de los datos. En esta fase lo que se logró fue identificar o hacer esa comparación de la que hablaba Mariana con respecto a la triangulación, de tomar en cuenta lo que las personas estudiantes, docentes, el gestor educativo nos brindó las opciones y compararlo con la teoría. Y con eso ya desarrollar lo que son nuestras conclusiones, el análisis de la formación y demás. Bueno, de igual manera, en el análisis e interpretación de los resultados se divide de la siguiente manera, bueno, para iniciar, ¿verdad? Con el objetivo 1, donde habla de las características personales y profesionales. Voy a desarrollar la parte de las características personales y en esta la persona estudiante 2 menciona, soy un adolescente trans, venir al colegio y no sentirme juzgado por él, haciendo referencia a la persona gestora, me hace sentir un poco mejor y acá podemos ver cómo habilidades y características que la persona gestora ha desarrollado a nivel personal le ha permitido a esta persona estudiante sentirse un poco mejor, como lo menciona en esta referencia. De igual manera, la persona gestora menciona, somos por los estudiantes, un gestor que no piensa en los demás no podría con la realidad de un centro educativo. Los tiempos cambiaron, los chiquillos ahora dicen lo que piensan y alzan la voz. La empatía es esencial, el saber escuchar sus necesidades es fundamental. Y acá es importante mencionar lo que nos dice Mateus et al., donde menciona que la cultura inclusiva de un centro educativo está medida por el conjunto de creencias y valores que sus miembros, perdón, se identifican, los cuales a su vez orientan sus acciones. Y eso es muy importante porque a nivel de gestor, ¿verdad? Cuando yo trato a una persona, cuando yo hablo o escucho a alguien, ¿verdad? Es esencial transmitir esta empatía, el respeto por esa persona, por lo que piensa, por lo que dice, más allá de mis intereses o de mis creencias personales, debo a veces, ¿verdad? Como hacer eso a un lado y escuchar, entender y ante todo respetar las ideas de los demás.
Y acá, dentro de nuestros hallazgos, ¿verdad? Según lo que mencionan las personas participantes, las características personales que más se evidencian en este centro educativo son la empatía, el respeto, la amabilidad, la generosidad y la asertividad. Ahora, con lo que respecta a ya características profesionales, tenemos lo que menciona el docente 2. Para mí tiene una característica fundamental, que el liderazgo, todo gestor tiene que ser un buen líder, ¿verdad? Para guiar a toda la comunidad educativa en el proceso, más si nos planteamos una visión e inclusión que debe ser promovida. Y también, muy referenciado a lo que menciona el docente, el estudiante 3 nos menciona, digamos, en mi experiencia con el DIREC, él siempre habla conmigo muy bien y yo le he contado mi historia y él siempre me dice las cosas de buena forma, más bien ayudándome a entender las cosas de mejor manera, con lo cual coincido muchísimo lo que menciona el docente con el estudiante, ¿verdad? Y tuvimos muchas de estas respuestas donde que se vivencian o se validan lo que son las características profesionales. Y también Gómez, en referencia a la teoría, nos menciona que las características profesionales están completamente o directamente relacionadas con la formación académica y que pueden variar según los cargos. Entonces, ¿cuáles fueron las que más identificaron las personas participantes? Bueno, la capacidad de análisis que tenía la persona gestora, el trabajo en equipo que potenciaba dentro del centro educativo, la adaptación al cambio que le permitía también ser más flexible, como lo mencionamos anteriormente, y promovía este liderazgo completamente inclusivo, la solución de conflictos y el manejo del orden, dentro de otras características. Esas fueron como las más principales. De igual manera, en el análisis e interpretación de los resultados para el objetivo 2, donde hacemos énfasis a las prácticas, políticas y normativas inclusivas, el estudiante 3 menciona, el cole tiene rampas y cosas así para las personas con discapacidad. También veo a mis compañeros que necesitan algún tipo de adecuación que les ayudan con lo que necesitan. Acá es muy interesante también ver que relacionan, ¿verdad? Es como más común que se relacione este tipo de elementos con el tema de necesidades educativas especiales. De igual manera, el docente 2 nos habla de que la educación debe basarse en los derechos humanos y fortalecer la conciencia de las personas estudiantes y el mundo que los rodea. Parte de nuestro actuar como docentes debe guiar la educación en esta línea y aquí es muy importante, ¿verdad?, hablar de estas reformas que permiten la educación y garantizar los derechos humanos desde esta perspectiva, ¿verdad? Y como nos dice el docente, eh, hay que basarse en los derechos humanos para poder lograr esta inclusión desde esta perspectiva. Y Pascual en el 2019, desde la parte teórica, nos menciona las emociones y la perspectiva que tengan las personas estudiantes sobre su entorno influyen directamente en su desarrollo académico. Esta referencia que nos da Pascual nos parece muy interesante porque esa perspectiva, ¿verdad?, que yo tengo del lugar en el que me estoy desarrollando va a estar relacionado directamente con el desarrollo académico. Y si yo estoy en un lugar en el que no hay normativas, en el que no se cumplen con las políticas educativas, probablemente no permita esta desarrollo académico exitoso, ¿verdad? Porque no se van a validar los derechos humanos de las personas. Algo muy importante con referencia al objetivo 2, que era de políticas y prácticas y normativas, es que ligan muchísimo, como antes lo mencionaba Mariana, la parte de las necesidades educativas especiales, o también en este caso las llamaban completamente adecuaciones curriculares, ¿verdad? Que es lo que es conocido en el MEP. Pero también es muy curioso para nosotros que desde este análisis nos dimos cuenta que mencionan mucho o que ligan muchísimo, tienen mucho conocimiento a lo que es normativas y muy poco conocimiento a lo que es políticas, a pesar de que nosotros brindamos como un pequeño, ¿verdad? Antes de aplicar el grupo focal, brindamos una pequeña información o una pincelada teórica, ¿verdad? Pero se liga muchísimo a la parte más de normativas y prácticas y no tanto a políticas. Ahí como encontramos un cierto, tal vez vacío por parte de las personas participantes acerca de la temática, aunque sí se menciona, se confunden mucho los términos. Asimismo, con respecto a lo que sería el objetivo número 3, estrategias de apoyo, acá tenemos las dos citas que mayormente nos llamaron la atención y que vinculan muchísimo al resto de las referencias que brindaron las personas participantes. Tenemos que el docente 3 menciona, desde el Comité y Servicios de Apoyos Educativos se vela por el cumplimiento y ejecución de los apoyos educativos. Y aquí vemos cómo el término apoyos educativos, ¿verdad? También ligado dentro de
lo que mencionaba el docente a la parte de adecuaciones, ¿verdad? Desde los principios que rigen este servicio para que los estudiantes logren cumplir con sus metas y también guiar a las familias en los diferentes procesos. Y el estudiante 5 menciona que yo creo que es muy importante que los profesores nos den recursos para aprender de una manera más sencilla. Lo ligamos completamente a estas estrategias que brindan los docentes, ¿verdad? Pero también que en el cole nos sintamos bien y no rechazados es muy bonito. Que como veníamos diciéndolo anteriormente, es un trabajo en conjunto, ¿verdad? No solo de parte de gestión, sino también docente. Y por último, con respecto al referente teórico, tenemos que las estrategias de apoyo permiten que las personas no sean excluidas en los centros educativos y permiten que las personas docentes brinden un modelo de educación mucho más inclusivo. Para continuar con la parte de conclusiones para el objetivo 1, donde hablamos de las características personales y profesionales, se menciona que las características personales que predominan en la persona directora se tornan fundamentales para la creación de una cultura que promueva la educación inclusiva en el centro educativo. La persona participantes visualizan las características profesionales como un elemento clave para la gestión exitosa de un centro educativo desde la perspectiva de la educación inclusiva. Acá es muy interesante porque como gestores, ¿verdad? Es muy curioso que las personas que se están formando, las que acaban de, ¿verdad? De salir pues, de su formación académica, vienen con características profesionales tal vez más dirigidas hacia la inclusión por su formación, ¿verdad? Pero las personas pues que ya tienen años en el sistema educativo, tal vez, ¿verdad? ¿Verdad? Por la falta de actualización o por la falta de biografía de la temática, aún siguen un poquito rezagadas con respecto a estos elementos, ¿verdad? Y acá toda persona gestora debe realizar un proceso consciente de autoconocimiento y eso es algo que nos parece fundamental, lograr esa vinculación de cómo yo como profesional estoy dirigiendo, ¿verdad? O tal vez colaborando en un centro educativo desde mis características, desde lo que yo aprendí en mi labor y desde aquellas características que me representan como ser humano. Ok, también como menciona la compañera Mariana, la parte de autoconocimiento hay que agregar también que obviamente para que el resto de personas reconozca esas habilidades o esas características que tanto personales como profesionales que se hacen evidentes en nuestra labor, pues hay que también conocerlas en nosotros para que otros puedan reconocerlas. Con respecto al objetivo 2, que es la identificación de las prácticas inclusivas, tanto cumplimiento de normas como políticas, encontramos como tres conclusiones claves. Primero, que bueno, las prácticas dirigidas hacia lo que es educación inclusiva son fundamentales en un centro educativo para encontrar la equidad y la calidad, ¿verdad?, de los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del estudiante, con el estudiantado más bien. Segundo, que el trabajo en conjunto con nuestras instituciones se vuelve fundamental, se vuelve sumamente esencial para implementación de la educación inclusiva, para formar también espacios de equidad y calidad en la educación. Y por último, que las políticas y normativas también son esenciales para permitir o asegurar que no exista la exclusión dentro de los centros educativos, permitir la continuidad de las personas estudiantes y permitir que se sientan a gusto en el contexto donde están desarrollando habilidades, donde están aprendiendo, donde están desarrollando componentes de todo tipo, ¿verdad? Y para continuar con el objetivo 3, que habla acerca de las estrategias de apoyo, se plantea que la persona gestora debe impulsar proyectos que faciliten el desarrollo de la comunidad educativa y acá también se hace una conexión con la parte multidisciplinaria, ¿verdad? La importancia de como gestores lograr encontrar aquellas instituciones o personas claves que vengan a nuestra institución a formar, a impulsar proyectos que también van a beneficiar a la comunidad educativa. Y una cultura organizacional basada en la inclusión se unifica la aplicación de los apoyos educativos necesarios para minimizar las barreras que impidan el avance de aprendizaje. Acá es muy importante enfatizar en que si hay una cultura organizacional en la que todos compartimos la visión de inclusión, todos aportamos en este proceso, va a ser más simple que se generen procesos educativos de esta índole. ¿Por qué? Porque si en un centro educativo como gestor, ¿verdad? Logro organizar a los docentes, logro
incluir esta visión de inclusión, vamos a lograr que esos también participen de una manera más efectiva en los procesos y lo tomen ya como parte de su proceso de enseñanza, ¿verdad? No como algo que está impuesto. Entonces es bastante importante garantizar esta cultura organizacional basada en la inclusión. Y ya para ir finalizando con respecto a los alcances y límites, bueno, uno de nuestros alcances fue profundizar acerca de la temática más general, ¿verdad? Y no solo, como les venimos mencionando, dirigido a la parte de necesidades educativas especiales. El referente práctico, consideramos que nuestra investigación puede servir como referente para personas que, ¿verdad?, no estén estudiando o estén ejerciendo, como utilizarlo más bien a su favor. Desarrollo de futuras investigaciones, ¿verdad? Nos permite validar que realmente desde los antecedentes tenemos algún cierto vacío que se ocupa cubrir y estas investigaciones lo pueden desarrollar. Y en la parte de límites, bueno, como bien hemos venido mencionando, es una investigación de tipo cualitativa, con lo cual no se puede generalizar la información. Entonces, más bien es como la invitación a otras áreas, a otros departamentos, a otras instituciones para que puedan desarrollar de este tipo de investigaciones. La cantidad de personas participantes es completamente reducida, casi que trabajamos con 15 personas participantes entre estudiantes, docentes y la persona gestora. Y por último, que claramente puede variar con el tiempo debido a que, bueno, la educación inclusiva es algo que se ha venido implementando, pero puede sufrir o puede más bien tener variaciones debido a todos los referentes conceptuales que se vienen desarrollando conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Se van actualizando y demás. Y también pueden variar con el tiempo porque obviamente con la población que trabajamos ahorita no necesariamente va a estar si se realiza una investigación, ¿verdad? En unos cuantos años. Y bueno, para concluir el tema de recomendaciones, se recomienda un proceso de autoconocimiento tanto a la persona gestora como a las personas que están en formación, ¿verdad? De cómo sus valores, sus intereses, sus habilidades se pueden ver, pueden perjudicar o favorecer su gestión. De igual manera, una investigación del entorno, se recomienda que las personas gestoras hagan una investigación del entorno, de su contexto educativo, de cuáles son las necesidades de los estudiantes, escuchar qué se necesita en este centro educativo para que se sientan incluidos en todos los ámbitos. De igual manera, los espacios multidisciplinarios que son tan esenciales para esta formación, para garantizar que estoy comprendiendo lo que sucede en mi entorno, pero también estoy respondiendo a estas necesidades. Realizar investigaciones, es muy necesario que las personas que se están formando y aquellas que están ahorita en su proceso de, ¿verdad?, de licenciatura, logren empatizar más con esta temática y realizar investigaciones para tener una base teórica un poco más sólida para nosotros acá en Costa Rica, ¿verdad? Creo que es muy importante que se logre abrir un poco más estos espacios. De igual manera, la constante actualización, brindar esos espacios de actualización, que las personas puedan conversar con otras en otras áreas, en otros ambientes que le permitan también tomar todo lo aprendido para llevarlo a su proceso de gestión educativa. De igual manera, crear espacios para el desarrollo profesional, la creación de proyectos innovadores, esto no solamente basado en como gestor realizar un proyecto para el centro educativo, sino involucrar a las personas estudiantes en estos proyectos, que se sientan parte de, y también desde la visión ¿verdad?, de las personas estudiantes, de su conocimiento de la sociedad, de cómo ven su día a día, puedan también aportar a el centro educativo y el acompañamiento profesional, que nos parece esencial, ¿verdad?, que todas las personas tengan este acompañamiento, que puedan garantizar que la persona se siente parte de, y esto pues de la mano de la persona gestora, que debe también crear esos espacios y garantizar que todos se sientan cómodos en su lugar de aprendizaje. Esto, bueno, sería por la parte de la presentación. Voy a dejar de compartir para igual decirles y agradecerles por el espacio. Creo que al igual, bueno, desde mi perspectiva y Cata, nos sentimos sumamente agradecidas por poder indagar en este tema. Creo que nos sentimos bastante identificadas como futuras gestoras, ¿verdad? Y también como orientadoras. Creo que es un tema que se vincula bastante con nuestra práctica.
y estamos también muy agradecidas con ustedes por darnos el espacio y con la Universidad Nacional por permitirnos no solamente educarnos, ¿verdad? Sino también sentirnos parte de algo, ¿verdad? Que es algo muy importante y es algo que hemos venido desarrollando en nuestra investigación, el sentirme parte de, respetada y que validan pues también mi proceso de aprendizaje. Yo quiero como mencionar que en la última diapositiva de recomendaciones pusimos acompañamiento profesional y ahí Mariana y yo decíamos, bueno, acompañamiento profesional de profesionales en orientación también, ¿verdad? Incluirlo un poquitito. Y muchísimas gracias. Bueno, Mariane y Catalina, y creo que se ha pasado el tiempo muy rápido, ¿verdad? Creo que la fluidez con la que han expuesto su proceso ha permitido no solo pues disfrutar, sino comprender con mucha claridad lo que nos han presentado y agradecerles, por supuesto. Ahora continuamos, como es un proceso académico, continuamos y con las intervenciones del equipo que les ha venido acompañando. Iniciaríamos entonces, le daríamos la palabra acá a don José. Don José, quedamos con usted entonces. Bueno, buenos días a todos y todas. Felicidades a Mariana y Catalina por la exposición ejecutiva. Yo creo que han logrado en el tiempo establecido pues, darnos un repaso un fiel reflejo de lo que han hecho a lo largo de este proceso, con una presentación bastante ejecutiva, bastante clara. Así que felicidades por ello. Igualmente destaco de Mariana y Catalina la capacidad de trabajo que tienen. Ambas están trabajando en diferentes cosas, pero siempre han tenido un compromiso tanto con la vinculación al proyecto como con su propio TFG. Así que felicidades por el trabajo realizado. Siempre comprometidas, siempre entregando los avances a punto, presentan un producto bien estructurado que cumple con todos los lineamientos, con un apartado de introducción y marco teórico fundamentado, actualizado, con referencias bastante actuales. Entonces eso pues dice que han hecho una exhaustiva revisión de literatura, un marco metodológico bien planteado, ¿no? Y claridad, sobre todo en la parte que es una de las partes que más cuesta, de análisis de los resultados. Así que felicidades por el trabajo que realizan. Yo creo que nosotros hemos tenido grandes discusiones, conversaciones en torno a observaciones que han realizado, en este caso, las personas asesoras, en qué estábamos de acuerdo, qué no estábamos de acuerdo, cómo el mismo proceso de inducción que reviste un trabajo cualitativo hace que vaya generando cambios, que haya que tomar decisiones constantemente a lo largo del proceso. Y el carácter crítico y anuente pues a tomar esas decisiones y acatar algunas de las posiciones, pues bueno, también habla muy bien de ustedes. No tengo preguntas porque yo creo que hemos tenido muchas reuniones con gran discusión, entonces sinceramente yo no tengo preguntas, solamente felicitarlas por el trabajo y les dejo las preguntas para que luego no se queje Víctor, que al final no tienen preguntas, se las dejo a él. Sí. Muchas Gracias. 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 Muchas gracias, José. No, es que a veces nos quejamos que no nos dejamos preguntas, pero es que a veces hay trabajos también que están tan claros, ¿verdad? Que no hace falta, por supuesto. Bueno, muy bien. Continuamos el proceso entonces con el compañero Warner. Adelante, don Warner. Gracias, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a Catalina, Mariana, por la presentación. Coincido con con las palabras del compañero en relación a la claridad de la investigación. De repente a veces uno cuando lee muchas veces un mismo documento, a veces se le pasan cosillas, y por eso quería corroborar nada más como un tema de la última versión del documento. Probablemente fue una omisión mía, pero yo agradecería que
que valoren 2 temas de forma y nada más, sí, 2 temas de forma y luego una pregunta más tipo valoración personal. Los temas de forma, en el apartado metodológico, específicamente en el tema ético, en una de las primeras versiones que me devolví a revisar ahora, yo les había puesto un comentario relacionado con el asentimiento informado. Y es que me vino a la cabeza cuando ustedes pusieron la tablita de los estudiantes que son menores de edad. Ahí habla claramente lo del consentimiento, pero sería importante valorar con la persona directora, la tutora, el tema del asentimiento informado, que me imagino que sí lo trabajaron en atención, digamos, a diferentes normas que establecen que para personas menores de edad, junto al asentimiento, perdón, en este caso, junto al consentimiento de las personas encargadas legales, tiene que existir un asentimiento informado. Eso estaba en una de las primeras observaciones, pero en la última versión no lo vi. Y luego, buscando eso ahorita mismo, encontré como 2 párrafos donde aparece la redacción en primera persona del plural. ¿Cuál de ellas es? Entonces, nada más revisar eso ahí, creo que decía nosotras como administradoras. Por ahí decía, nada más un tema de forma. Y lo otro, Catalina, Mariana, a partir del proceso que ustedes hicieron y ya más como reflexión personal, los retos que ustedes visualizan para esa persona gestora y para ese centro educativo, porque parece que digamos que los resultados van en un buen camino, ¿verdad? Es decir, estamos viendo que de repente la persona no solo tiene características, sino también tiene prácticas que le permiten vivenciar un centro educativo inclusivo. Sin embargo, hay cosas que mejorar. Ustedes nos dieron algunas recomendaciones, pero son como muy genéricas. Y está bien, ¿verdad? Porque hay que hacerlo, pero ya más enfocado desde el proceso de gestión, esa persona qué debería hacer, número 1, número 2, sobre ese qué debería hacer para de repente seguir mejorando, porque nunca está acabado en el tema de educación inclusiva. Número 2, ¿cómo incide en este caso un centro educativo que tiene también una condición curricular diferente a otros del país y a otros de la región? El colegio Marta Mirambel, más conocido como Liceo de Atenas, yo lo conozco a los profesores de estudios sociales de ese centro educativo, conozco a los profes de BI que dan historia también ahí, y tiene unas características particulares porque tiene una malla curricular diferente y es muy apetecido en la comunidad. Ustedes, me imagino, no sé quién de las dos tiene de repente más contacto, pero es uno de los referentes en la zona y matrícula nunca le falta, más bien le sobra, porque tiene una malla curricular muy diferente. Eso yo lo he visto en centros educativos, estas situaciones, más bien yo las he visto en centros educativos donde precisamente su oferta pues tiene que ver porque la comunidad educativa se ha movilizado para que realmente el colegio sea diferente. Y en ese tanto, entonces uno empieza a ver cosas como estas, ¿verdad? Tan positivas como los resultados que ustedes están encontrando. Entonces, si de repente ustedes coinciden o no en que la forma en la cual también el colegio genera su oferta, no es una oferta como cualquier otro colegio académico que simplemente da las asignaturas básicas y complementarias y listo, sino que este tiene 2 ofertas, inclusive 3 más bien ofertas dentro de un mismo centro educativo, si esto incide un poco en los resultados que ustedes nos están presentando. No sé si me logré explicar y si no, con todo gusto me indica. Sí, bueno, tal vez hay Cata, para profundizar un poquito. Bueno, yo trabajo en el liceo, entonces yo creo que sí incide bastante porque es un colegio que, bueno, como usted menciona, tiene BI, entonces ha cambiado mucho como la estructura y la forma de ver la educación, porque también los profes de BI nos han nutrido muchísimo en esta parte de ver la educación de otra forma. Entonces creo que por ahí
el gestor también se ha nutrido bastante de eso, y no solo de eso, nosotros damos también lo que es francés avanzado, entonces tenemos comunidad internacional dentro del colegio. Es una zona, Atenas es una zona que bueno, a mí me llama mucho la atención porque hay muchas personas extranjeras, ¿verdad? Entonces, estamos en un centro educativo, en una región en específico, pero tenemos gente de Francia, de Alemania, de Nicaragua, de Perú, entonces son muchas culturas en un solo lugar, y obviamente al haber tantas culturas, también hay muchas formas de ver las cosas, ¿verdad? Muchas maneras de ver pues un fenómeno. Entonces, todo eso hace que el liceo tenga como esa movilidad social, y también pues como un cambio en cómo ve la educación, ¿verdad? Porque no solamente como vengan aquí, tenemos esta oferta, sino que tenemos que responder a las necesidades de todas las personas, y sabiendo que tenemos una población tan diversa. Algo que sucede mucho en Atenas, que nosotros pues hemos logrado identificar a nivel de centro educativo, es que es un lugar en el que las personas que tienen, ¿verdad? Que se consideran con algún tipo de diversidad, llámese de identidad de género, además, acuden al liceo, ¿verdad? Como que se sienten tal vez un poco más respetadas en este lugar, y creo que eso también va mucho de la mano pues, con toda la cultura que se ha logrado realizar dentro del lugar. Y respondiendo a la otra pregunta, yo quisiera como, creo que la pregunta fue con respecto a cuáles recomendaciones o algo así, ¿verdad? Veíamos bueno, yo considero que, bueno, la educación, solo el hecho de informarles a los estudiantes acerca del término de educación inclusiva, o sea, acerca de saber qué es realmente políticas, qué es normativas, tanto a los docentes, porque a veces nos mencionaban cosas que, como bien lo vimos en el trabajo, no tenían referencia a políticas, por ejemplo, o si hablamos de estrategias de apoyo, lo ligaban muchísimo a necesidades educativas especiales, ¿verdad? Que está bien, es parte de, pero no es solo eso, hay más, ¿verdad? Hay derechos humanos, hay respeto por la diversidad, demás. Entonces, consideramos que esto, educar a los centros educativos desde esta perspectiva, que empieza por la gestión claramente y se irradia, digamos, a los docentes y ya a los estudiantes que en este caso, en este colegio sí conocían acerca de la temática, ¿verdad? Y nos pudieron responder muchas cosas que tenían ese conocimiento teórico. Entonces creo que empieza desde ahí, como antes estuvimos indagando en varios centros a los que íbamos a iniciar, y de hecho empezamos con un centro educativo, después terminamos con otro, pero por el mismo hecho de que ¿verdad? No se conoce mucho acerca del tema, se ve como muy mitificado, no sé cuál es la palabra correcta, sino que la persona gestora dice, bueno, no, o sea, como aquí no sabemos nada de eso, no se implementa, ¿verdad? Entonces no, aquí no pueden trabajar acerca de esa temática. O tal vez se piensa que es dirigida únicamente a la parte de la sexualidad o a la parte, ¿verdad? Solo se ve desde una arista, cuando la educación inclusiva es completamente abierta y tiene muchísimas aristas. Entonces, creo que esa sería la primera recomendación a raíz del trabajo, como empezar con el referente teórico eh, y de ahí desarrollar estas estrategias, prácticas, ¿verdad? Y demás. Perfecto. Muchísimas gracias, muy amables. A usted, Gracias, gracias. profe. Muy bien, muchas gracias, don Warner. Continuamos entonces con la representación de la unidad académica. Doña Lidia, adelante. Bueno, muy buenos días, muchachas. Felicidades por esta presentación muy didáctica, muy ejecutiva, muy clara. Entonces, les felicito por eso. Tengo dos consultitas. Con respecto al documento que ustedes presentan y que, bueno, también han compartido a través de esta presentación oral. Ustedes hablan de 3 características, no, mentira, 1, 2, 3, 4, aquí las anoto, 5 características que debe tener la persona gestora para poder trabajar todo esto, bravo, para realmente se pueda generar una educación inclusiva en el centro educativo, como la empatía, el respeto, la asertividad, la amabilidad y, bueno, es que puse unos garabatos y ya no ni me entiendo mi letra, pero bueno, son 5 características fundamentales para trabajar la educación inclusiva. Inclusive ustedes recomiendan que dentro de la formación esto, ¿verdad? Es importante trabajarlo. Tengo una pregunta en específico. Vamos a ver, ustedes que han sido estudiantes y porque además es de interés de la unidad académica, por supuesto, y ahora en representación de la unidad, interesa mucho esto, es
¿cómo consideran ustedes que esto realmente puede fortalecerse? Porque yo puedo decir en la formación, ajá, claro, pero ¿cómo operativamente lo visualizan ustedes en el desarrollo de los cursos, por ejemplo, ¿verdad? Estamos claros que la formación requiere saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales, que aquí es donde entra un poco esto, ¿verdad? Pero también en algunas características de liderazgo que tiene que tener la persona, ¿verdad? Vamos a ver, gestora o administradora educativa. Entonces, mi pregunta es esa, ¿cómo visualizan ustedes que se puede potenciar esto en el desarrollo, desde la formación o en el desarrollo de los cursos? Esta es la primera pregunta. Y luego hago la otra para no hacer mucho enredo. Bueno, yo quisiera como iniciar diciendo que yo creo que dentro de la carrera sí se desarrollan algunas de estas habilidades. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, para empezar, tenemos un acercamiento con población, o sea, realizamos muchas de las actividades o, bueno, tal vez a nivel pandemia, poquito, pero sí hubo un cierto contacto que tuvimos con población, ¿verdad? Con docentes, con estudiantes y demás. Entonces, creo que desde estas acciones más prácticas y no tan teóricas podemos desarrollar, por ejemplo, la empatía, el respeto, la amabilidad, generosidad, hasta por el hecho de abrirnos puertas en esas instituciones que tal vez ni siquiera teníamos acercamiento, era decir, buscar, abrir la puerta, decir, bueno, ok, voy a utilizar esas habilidades que tengo para lograr insertarme en ese centro educativo y poder desarrollar mi trabajo, mi proyecto. Y también considero esencial que dentro de los conceptos teóricos se vivencia un poco la parte de habilidades blandas, ¿verdad? Como que tal vez algún tallercito ahí relacionado a algún, sí, taller diría, puede ser como una charla, algo que complemente muchísimo la parte conceptual y que tal vez nos ayude a que podamos desarrollar ese tipo de habilidades. Sí, como lo menciona Cata, yo creo que una de las ventajas que yo siempre le digo a todo el mundo de estudiar en la UNA y, bueno, específicamente en la DET, es ¿verdad? Este impulso que nos dan para ir a la práctica. O uno con miedo y todo, a veces uno dice, uy, Dios, ¿qué voy a hacer yo? Pero realmente es donde uno se da cuenta la realidad de un centro educativo. Entonces, creo que ir a la práctica, bueno, voy a ir a trabajar con docentes, voy a ir a dar, como nosotros, bueno, en la licenciatura que fuimos a dar una charla, que hicimos un montón de cosas que tal vez uno ahora como estudiante a veces va con ese miedo y todo, pero al final es un desarrollo de habilidades que se da en ese momento, ¿verdad? Entonces me parece que es una pues de las ventajas y algo que se hace y que siempre nosotras pues destacamos mucho de la DED, ¿verdad? Y también algo muy importante es que muchas veces sí se desarrollan estas habilidades, pero que tal vez no están completamente vinculadas a la parte de educación inclusiva. Entonces también sería interesante como poder vincularlas a esa perspectiva, esta visión, para poder incluirla en el futuro profesional. Muchas gracias. Yo más bien veo una oportunidad para ustedes en esto, ¿verdad? Por ejemplo, ya que ustedes han profundizado en la investigación, además tienen formación en orientación, ¿verdad? Que todas esas habilidades socioemocionales pueden trabajarlas como la empatía, el respeto, bueno, esas habilidades más bien, la amabilidad, generosidad. Ya me acordé ahora, Catalina, generosidad. Entonces, digamos, yo lo veo como una oportunidad, ¿verdad? En las dos, digamos, formaciones que ya tienen ustedes y cómo más bien poder trabajar módulos, ¿verdad? Para los directores, hacer cursos de actualización. O sea, yo más bien visualizo aquí oportunidades importantes también para ustedes, ¿verdad? Como ya pues egresadas de ambas carreras. Y la otra es, bueno, Catalina y Mariana, ¿verdad? Cuando ustedes hacen toda la indagación del estado de la cuestión para revisar y bueno, aparecen aquí en escena el proyecto, ¿verdad? Que ya era una intencionalidad de la unidad. Pero a partir de esto, digamos, y ¿qué nuevas líneas de investigación visualizan ustedes? O sea, si estuviesen nuevamente en un proceso a partir de estos resultados y porque las investigaciones siempre nos permiten cuestionarnos otras cosas, o sea, o nos plantean nuevas interrogantes, ¿qué más puedo investigar, verdad? Entonces les pregunto, ¿qué otras investigaciones consideran ustedes que podrían surgir a partir de esto, verdad? De esta investigación que ustedes hacen. Y esa sería mi otra pregunta y con esto pues mi intervención y felicitarlas nuevamente. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, yo creo que a Mariana y a mí al principio también nos encantó muchísimo la temática de la educación inclusiva desde la arista migración, porque no encontramos mucho referente, ¿verdad? En antecedentes, digamos, investigaciones nacionales acerca de esta temática. Entonces creo que esta nos encantaría y también porque, como Mariana decía, en el cole en específico hay mucha población migrante, ¿verdad? Entonces, bueno, esto creo que es un tema que hay que explorarlo. Y así con muchos temas que incluyen la educación inclusiva, por ejemplo, el tema familia, bueno, un montón de temáticas, así como que dentro de la educación inclusiva, que logramos encontrar unas pequeñas definiciones o pequeños estudios, uno que otro estudio, pero no a fondo. Entonces, creo que estos dos me gustarían a mí muchísimo, o sea, como futuras líneas de investigación. Sí, correcto, digamos, nosotros al principio planteábamos lo de migración porque nos parece muy interesante ver cómo Costa Rica, bueno, es un lugar al que pues viene mucha gente y pues es bienvenida a los centros educativos, pero qué respuesta se le está dando desde la educación a esas personas. Es muy interesante porque, bueno, a mí en la parte ya de pues ejercer a nivel profesional me pasa que vienen personas de otros países y completamente vienen de un sistema diferente y yo digo, bueno, ¿cómo los acomodo yo aquí, verdad? O sea, ¿qué hago? Porque es un poco complicado, ¿verdad? Y hay que desarrollar muchísimos proyectos en torno a esto para lograr, pues, este tipo de educación, ¿verdad? Y que se sientan, pues, parte de nuestro proceso y logren, pues, sus objetivos, ¿verdad? También me parece muy importante investigar sobre la parte de comunidad, porque al final, si en un centro educativo, pues, se aplica y decimos, bueno, sí, aquí hacemos educación inclusiva y todo el mundo se siente bien, de nada va a servir si salgo a mi comunidad y pues soy discriminado, ¿verdad? Entonces también pues en esa línea como desde los centros educativos podemos dar este mensaje a la comunidad y también capacitar a la comunidad, ¿verdad? En los centros educativos se cuenta con muchos profesionales que también se especializan en estas temáticas y pueden ser utilizados para este tipo de situaciones. Gracias. Bueno, ya para ir finalizando este proceso, yo quiero agradecerles definitivamente la fluidez con lo que han presentado, la seguridad. Pienso que eso ha respondido también ya a un fogueo previo, ¿verdad? En orientación, que les ha favorecido hacer una presentación bastante fluida y clara, y quiero felicitarlas por eso, además de lo empoderadas que se sienten con la temática. Yo quiero destacar el aporte que hacen en términos del objeto de estudio, la gestión como tal, y cuando hacen referencia a las necesidades de trabajos integrados, ¿verdad? Y a la persona gestora como promotora de estos espacios de integración, para poder atender, les digo, pues, los procesos que se requieren en esta temática. La experiencia nos ha dicho, y ustedes lo proponen por ahí también, y que creo que es muy acertado, que el éxito en esta temática tiene que ver siempre con el trabajo inter y multidisciplinario, ¿verdad? Y la experiencia también de las personas administradoras de los centros educativos, de las personas gestoras, generalmente es una tendencia al trabajo de los servicios de apoyo como islas, ¿verdad? Y cada quien ¿verdad? Poniendo ahí su cerca disciplinar. Y definitivamente esto no ha funcionado ni va a funcionar, pero desde la propuesta que ustedes hacen, de este trabajo interdisciplinario, creo que están aportando una opción exitosa para esta temática que han abordado. Entonces, quiero felicitar eso, porque también yo desde la experiencia lo he vivenciado, que cuando necesitamos trabajar temas de inclusión, si no es a través de un trabajo interdisciplinario a nivel institucional y multidisciplinario, y promovido por una persona gestora con esos rasgos que ustedes también han propuesto, pues probablemente las cosas no salgan tan bien. Eh, Ustedes hablaban de investigación del entorno, ¿verdad? Como uno de los factores que debería la persona gestora estar muy consciente, ¿verdad? Pero yo me preguntaba, ¿qué pasa entonces con el diagnóstico institucional? ¿Tuvieron ustedes oportunidad de indagar, de indagar si la persona gestora, dentro del trabajo que se realiza para la propuesta de diagnóstico institucional, tenía abordado las áreas que corresponden a temas de inclusión?
Esa sería mi pregunta. Sí, bueno, una de los, ¿verdad? De las preguntas que se realizaron fue, bueno, en torno a esto y, a ver, sí se tiene planteado, pero no tal vez desde la visión de diversidad que nosotras nos gustaría, ¿verdad? También está un poquito más basado en la parte de necesidades educativas especiales. Sí se le, bueno, dentro de las devoluciones, porque sí nos pidieron como que después de que termináramos la investigación, les devolviéramos pues algún producto a ellos, ¿verdad? Sería una de las recomendaciones que abran que amplíen un poco más esto para entender y conocer también las necesidades que tiene la población y también involucrarlas pues en todos los procesos que se están planteando y todos los proyectos futuros que ellos quieren realizar. Muy bien, sí, porque recordemos que pues toda la propuesta de gestión parte prácticamente de este diagnóstico institucional que se debe dar, sobre todo cuando uno está llegando a a trabajar en instituciones que, pues, que no tiene mucho conocimiento y si, aunque tenga muchos años de estar laborando, si no se incluye, pues quedamos igual, ¿verdad? Entonces no podemos promover nada desde ahí. Bueno, creo que hasta aquí llegamos entonces con esta parte de comentarios, preguntas o ampliación de la propuesta temática y en este momento voy a detener la grabación